Y el IBEX 35 que lo tenemos en 18.245 puntos hoy, donde vamos a estar huérfanos sin Wall Street cerrado por festivo, pero con Europa subiendo y, por cierto, Londres y Suiza descansando. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo ves al IBEX 35? ¿Cómo ves este momento del mercado? Sí, pues hemos comenzado la semana con alzas importantes en los índices europeos, pues al son de un barril de petróleo ya por debajo de los $100 por barril. El mercado de renta variable, además, nos deja una radiografía muy particular, marcada por una fuerte divergencia entre la euforia financiera y el sentimiento de la economía real. Por un lado, la inercia de los índices sigue siendo claramente alcista. Estamos viendo alzas sostenidas tanto en Europa como en Estados Unidos. Las bolsas compran con optimismo cualquier narrativa favorable, especialmente las ligadas a los supuestos avances diplomáticos en Oriente Medio, que aunque a menudo son solo ruido de mercado, pues están sirviendo de catalizador para seguir escalando. En los índices, si nos centramos estrictamente en la acción del precio y en el comportamiento de los índices, el panorama técnico sigue favoreciendo las compras tras una necesaria fase de consolidación. Estamos viendo un SP500 ahí en zona de máximos, cerca de los 7.500 puntos. Será con su superación la que nos lleve a buscar esos 7.600 puntos como nuevo nivel de referencia en cuanto a subidas, y por debajo tenemos la zona clara y contundente de los 7.300 puntos, que es un suelo de mercado, una zona de soporte importantísimo que el índice no debe perder. En el caso del Nasdaq 100 también tenemos ahí al índice formando una especie de doble techo. Mucho cuidado aquí, porque en la zona de los 29.700 puntos podría ser un punto de inflexión. Tenemos ahí muy cerca los 30.000 puntos, un nivel psicológico importante, y vamos a ver si el Nasdaq 100 logra romper por encima de esta zona de referencia. En España tenemos al IBEX 35, pues ahí rompiendo, tratando de superar esa barrera en cuanto a resistencia de los 18.270 puntos, que nos llevaría directamente a buscar esos máximos alcanzados durante el pasado mes de abril en la zona de los 18.500 puntos. DAX y Eurostoxx, tenemos ahí ya superando la zona de los 25.000 puntos, y el siguiente ataque sería a esos máximos de febrero en los 25.400, y el Eurostoxx 50 pues también rompiendo esa zona de referencia clave en cuanto a resistencia, situada en los 6.065 puntos, y por tanto pues unos índices muy alcistas. En conclusión, afrontamos un escenario de continuidad alcista respaldado por el análisis técnico, donde el mercado pues está imponiendo su ley y prefiere centrarse en dinámicas de precios antes que en los riesgos macroeconómicos y geopolíticos. Con todo ello, y tal como hemos comentado, subimos también debido a la fuerte caída del precio del petróleo, pues que está impulsando a valores que tienen como referencia esta materia prima. Por tanto, bolsas alcistas, pero mucho cuidado en Estados Unidos, que tenemos ahí algunas referencias técnicas importantes a la vuelta de la esquina que nos podrían pues frenar en el proceso alcista. Vale. Si te parece, vamos a empezar con consultas y en concreto viendo una que dice: buenos días, habiendo llegado hoy mismo a máximos históricos después del gran recorrido alcista, ¿vendo o acumulo más? Pregunta sobre CaixaBank. Vale, aquí tenemos el gráfico de CaixaBank. CaixaBank ahora mismo se encuentra en plena zona de máximos históricos. El valor está ahora mismo en subida libre. Yo creo que no es momento de acumular. La sobrecompra que mantiene el valor es muy elevada, y por tanto, a pesar de que hemos roto al alza esa zona de referencia en cuanto a resistencia en 11,21, llevamos ya 4 sesiones consecutivas de subidas. Hoy hemos abierto con un pequeño hueco alcista incluso. Yo creo que acumular ahora mismo tal vez llegaríamos un poquito tarde. Para acumular deberíamos esperar a que el valor retrocediera hacia la zona de los 11,30 euros, es donde tenemos abierto todavía el hueco del pasado jueves. Esperaríamos esa formación de throwback que nos deje un stop de protección por debajo del 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado miércoles, es decir, por debajo de 11,09, pero y si las tenemos en cartera, pues estableceríamos esta zona de protección, 11,09, 11,10,
para ejecutar el correspondiente stock de protección o stock de ganancias. Yo, en principio, entrar ahora mismo en CaixaBank lo veo un poquito peligroso sin esperar ese pullback. Vamos con una nota de voz. Buenos días, una pregunta para el analista. ¿Cómo vería una entrada en CIA Automotive y en SACIR? Muchas gracias por la ayuda que nos dan a los pequeños inversores. Gracias, un saludo. Bueno, 2 consultas, ya saben que por favor si pueden hacer solo una siempre mejor, que luego se enfadan conmigo. A ver, CIA Automotive, ese sector auto, y SACIR. Sí, en el caso de CIA Automotive, si nos centramos en el muy corto plazo, vemos que el retroceso fase de ajuste iniciada desde la zona de los 32,25 ha tenido su finalización, muy cerca de lo que es la media móvil de 200 periodos, la zona de los 28,20 euros por acción. A partir de ahí se ha producido una fase de rebote, hoy está subiendo también un 1,02% ahora mismo, pero yo creo que deberíamos esperar un poquito más, ese pequeño paso que nos lleve por encima de los 30 euros por acción. Superar esta zona nos llevaría directamente a cerrar el hueco bajista que tenemos abierto desde el pasado 12 de mayo, 30,45, para luego volver a atacar esos máximos mensuales del mes de mayo cerca de la zona de los 32,10. Yo esperaría un poquito más, exigiría un poquito más hacia Automotive antes de acometer posiciones compradoras a la superación de esos 30 euros por título. Y en el caso de SACIR, que era el valor que nos preguntaba el oyente, ahora mismo sí que admite compras. Hemos visto una fuerte caída desde la zona de los 4,94 euros por acción hasta alcanzar los 4,44. Si la medimos, vemos que la caída ha sido ya superior al 10%, esa fase de ajuste. Hemos apoyado bien una zona de soporte en esos 4,45 y hoy se está superando esa zona de referencia técnica en cuanto a resistencia en 4,55. La apertura de ese pequeño hueco alcista podría convertirse en hueco de continuidad si si cerramos en 2 ocasiones consecutivas por encima de los 4,55. Yo creo que SACIR tiene toda la pinta de querer ir a buscar la zona de los 4,69 euros, donde encontraríamos la siguiente referencia técnica en cuanto a resistencia, y por encima de ahí, una nueva pata alcista buscando mínimamente la zona de los 4,80. Yo creo que sí que admite compras en el momento actual, siempre y cuando situemos un stop de protección por debajo de 4,54 euros. Cerrar por debajo de esta zona nos llevaría a cerrar el hueco alcista de hoy, ya no se convertiría este hueco en hueco de continuidad y por tanto empeoraría sensiblemente su aspecto técnico. Compras, pero con stop por debajo de 4,54. Vale, vamos con más consultas y te pregunta Rocamora, buenos días, ¿cómo ve el analista a Mara Holdings? Ticker Mara de Maravilla. M de Madrid, A de Aragón, R de Roma, A de Ávila. Dice que las tiene compradas desde hace tiempo a $16. Dice, parece que lleva un tiempo subiendo. ¿Mantengo o vendo? Te pregunta, ¿qué hace con Mara Holdings? Sí, aquí lo tenemos. El valor ahora mismo se encuentra en plena fase de reacción, una reacción que le está llevando tiempo a conseguir, a recuperar niveles importantes. Si las tiene a 16 euros, yo aprovecharía cualquier acercamiento a la zona de los 15,09. Ahí tenemos una resistencia importante correspondiente al 50% de su retorno proporcional Fibonacci a todo el proceso bajista precedente, y por tanto yo creo que es una referencia técnica que, dada la solidez de la subida, podría frenar su avance en el corto plazo. Llevamos una revalorización, un rebote bastante importante desde hace tiempo, y yo creo que ese 50% podríamos comenzar ya a soltar posiciones. Se perdería algo de la inversión, pero yo creo que es un nivel donde el valor podría frenarse en el muy corto plazo. Ahí yo desharía a lo mejor un tercio de la posición y esperaría a ver si el valor logra superar esa zona, ya que nos llevaría a los 17,02 aproximadamente. Pero si no puede con esa zona, lo más probable es que el valor experimente algún tipo de reacción bajista y se nos vaya de nuevo a la zona de los 12. Por tanto, ahí tenemos una zona de referencia clave donde comenzaría
pues a deshacer posiciones dado pues esta acumulación de subidas que lleva. Estamos en niveles de sobrecompra también y por tanto los avances pueden estar bastante limitados en esta compañía. Vamos con una llamada. Jacinto, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Bueno, lo primero, enhorabuena por el programa y por la ayuda que nos prestan. Quería saber del analista que tengo Sabadell, compradas a 3.10 y han anunciado un dividendo muy alto. ¿Qué me aconseja? ¿Esperar a que me den el dividendo? Y yo soy inversor a medio plazo, pero no sé qué hacer porque he oído alguna cosa, he leído algún artículo en periódicos estos económicos que diferentes opiniones. Unos dicen que coger el alto dividendo que va a dar ahora, no sé si es mañana pasado, pero que todavía hay tiempo hoy para comprar o vender. Entonces, ¿qué me aconseja? ¿Que lo mantenga y me coja el dividendo o que lo venda? Bueno, pues a ver. Yo lo compré a 3.10. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué le dice Daniel. Eso sí, el próximo viernes es cuando se paga ese dividendo extraordinario de 50 céntimos por esa venta del TSB. Daniel, ¿qué le dices? Sí, en el caso de Banco de Sabadell hay que recordar que los dividendos es un trozo del pastel que se extrae del precio de la cotización y luego se descuenta ya directamente del precio de la cotización. En el caso de Sabadell, técnicamente lo que estamos viendo es un rebote desde la zona de los 2,90 euros. Se enfrenta ahora mismo a una zona de resistencia importante en 3,48 euros por título. Si salta esa zona, Banco Sabadell entrará de nuevo en subida libre, técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Yo de momento me las quedaría, esperaría a ver si el valor supera esos 3,48 euros. De hacerlo, se abriría una nueva pata alcista y podríamos, yo creo que el valor podría ir rápidamente a buscar esa subida libre, técnica y absoluta. A menos que Banco Sabadell pierda el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, pierda la zona de los 3,40, yo me las quedaría, esperaría ver esa resolución de esa zona y cobraría los dividendos. Insisto, los dividendos son un trozo del pastel que extraemos del precio de la cotización. La cotización vuelve atrás en cuanto a la cantidad de dividendo que hemos cobrado, pero yo en principio quedaría con Banco Sabadell compradas, esperaría a esa ruptura alcista que yo creo que es bastante probable que suceda y por tanto ejecutaría un stop de protección siempre y cuando pierda la zona de los 3,49, dado que las tiene compradas a 3,10. Voy a colar yo una pregunta, Daniel, porque hoy en tiempo real, en intradía, estamos viendo una noticia que publicaba Financial Times sobre Delivery Hero y está disparándose la compañía un 10%, está en su nivel más alto en 18 meses después de esa publicación en la que apunta que Uber podría mejorar la oferta por la compañía. Ha confirmado, de hecho, Delivery Hero que ha recibido a esa oferta indicativa por parte de Uber y esa información de Financial Times de esta mañana de que apunta que su rival estadounidense estaría sopesando elevar dicha propuesta. Hoy los títulos disparados, ¿cómo ves la compañía? ¿Cómo ves el valor? Efectivamente, estamos viendo subidas importantes para Delivery Hero. Llevamos una subida acumulada que si la medimos desde los mínimos del pasado 8 de mayo estaríamos en torno al 92% de revalorización. Llevamos muchas sesiones consecutivas, sin apenas descanso. Los niveles de sobrecompra son elevadísimos y yo creo que para entrar ahora mismo sería ya muy tarde, a no ser que el valor retrocediera hacia la zona de los 31,75. Aspecto técnico muy positivo. Si las tenemos en cartera es un claro mantener, buscando pues esa zona cercana a los 40 euros por acción y si no, pues al menos que el valor caiga con fuerza hacia la zona de los 32,10 aproximadamente, yo me mantendría al margen si quisiera comprar Delivery Hero en estos momentos.
Vale, pues vamos con más consultas y te pregunta Rafa Cres, dice, buenos días, ¿podría analizar IAG? ¿Qué te parece el conglomerado aéreo? ¿Cómo ves a IAG? Sí, aquí lo tenemos IAG en pantalla. Si nos fijamos en IAG, el valor pues ha dibujado una figura triangular desde los máximos alcanzados el pasado 27 de febrero en 5,30 hasta los mínimos del pasado mes de marzo. Ha resuelto la zona de los 4,62 euros y ahora mismo tenemos una referencia técnica en 4,73,5 y sobre todo el origen del hueco bajista con origen en la zona de los 4,83 euros. Yo esperaría que el valor superara esta zona con los filtros adecuados, es decir, en 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de 4,83 euros, ya que los avances nos llevarían directamente a buscar el 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado 27 de febrero, es decir, la zona de los 5 euros por acción y posteriormente la zona de los 5,16. Vamos a ir pasito a pasito porque hoy IAG está subiendo en torno al 3,5% ahora mismo como consecuencia de esa caída en el precio del petróleo. Por tanto, vamos a esperar esa confirmación de IAG por encima de zonas de referencia técnica que son clave y no precipitarnos. Vamos a esperar un poquito a que supere esos 4,83 euros con los filtros adecuados y por tanto ahí nos generará esa señal de entrada para trading y que nos permitirá a IAG seguir avanzando. Limitaríamos el riesgo a un 2,5%, un 3% como mucho de lo que tengamos pensado destinar a un valor de estas características, por si de nuevo vuelven las turbulencias en cuanto al estrecho de Hormuz, ya que estamos moviéndonos pues un poco a golpe de titular. Por tanto, esperaría esa superación, 4,83 euros, stop por debajo de 2,5-3% de la entrada. Vamos con una llamada. Jesús, muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, una pregunta. Me he puesto corto, me puse largo, corto con un ETF en el IBEX, en 17.800. Tengo muchas plusvalías por otros lados y acumuladas del año. ¿Qué le parece? ¿Aguanto o sigo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Merece la pena aguantar para no muy largo plazo, para corto plazo, o es mejor vender y quitárselo del medio? Venga, déjeme al teléfono. Muchas gracias. Buenos días. Vale, bueno, pues Jesús, que se queda el teléfono, no le colgamos. Y Daniel, ¿cómo ves ese ETF en corto en el IBEX? El ETF corto en el IBEX ahora mismo, como hemos comentado al principio de este consultorio, estamos en plena zona de referencia técnica en cuanto a resistencia, la zona de los 18.270 puntos, que es prácticamente los máximos que hemos alcanzado en la sesión de hoy. Esa sería una zona clave. Si superamos esta zona, nos iríamos rápidamente a buscar la zona de los 18.500 puntos. Por tanto, yo supeditaría esa apertura de cortos por debajo, o sea, la superación de los 18.270 puntos en cierres. Si se supera esa zona, lo más probable es ir a buscar esos máximos del pasado mes de abril y, por tanto, la posición seguiría con mayores pérdidas. Si no superamos esta zona de referencia, cuidado que tenemos un hueco abierto alcista en la sesión de hoy en 18.080 y ahí sí que podríamos deshacer esas posiciones cortas en el IBEX 35, ya que existe una directriz alcista extendida desde mínimos del mes de marzo que pasa por 17.800 puntos y de momento no se ha perdido, el entorno es alcista y los inversores están mirando más el lado positivo de este entorno geopolítico que el negativo, así que mucho cuidado con esos cortos que podrían seguir perdiendo. Vamos con una consulta vía WhatsApp. Dice, ¿puede comentar algo sobre Puig a corto o largo plazo? Mejor, supongo. Dice, pues ha roto su posible fusión con Estée Lauder, esa noticia de la semana pasada, con la que se desplomaba los títulos de Puig. Dice, a ver si le dais una alegría a su padre. Dice, bueno, vamos a ver qué te parece la acción de Puig a corto, a largo. Sí, efectivamente, la semana pasada vimos una caída importantísima de los títulos de Puig, se cedió prácticamente un 13,5% en la jornada del pasado viernes. Puig perdió niveles clave de soporte, perdió los 17,30 euros por acción, perdió a la baja esa situación lateral
que venía acumulando desde prácticamente mediados del pasado mes de marzo. Se perdieron sus 3 medias móviles más representativas, también el soporte de los 16,20, pero hay un hecho destacado y es que hoy comienzan a aparecer ya noticias de que ese divorcio con Estée Lauder pues parece que no es un divorcio total, es decir, posiblemente en el futuro puede retomarse estas negociaciones. Esto ha provocado que Puig frene su deterioro al filo de los 15 euros por acción, que es exactamente por donde pasa la directriz alcista extendida desde mínimos del pasado mes de octubre. Por tanto, yo creo que con unos niveles de sobreventa tan brutales como acumula en estos momentos, lo más probable es que Puig intente un ataque a la zona de los 16 euros. Tenemos una resistencia en 16,23, intente algún tipo de reacción alcista, sobre todo debido al tremendo hueco bajista de la semana pasada. Eso sí, si pierde la zona de los 15 euros por acción, ahí esos mínimos de la semana pasada nos llevarían directamente a la zona de los 14,45 y por debajo de ahí la zona de los 14. Por tanto, vamos a esperar a ese rebote técnico de Puig, que yo creo que es bastante probable que se produzca en un entorno como el actual. Zona de resistencia 16,20, donde yo pues aprovecharía para ir deshaciendo posiciones, porque no sé si finalmente podremos volver con cierta holgura y determinación a la zona de los 17,5. Así que vamos a esperar ese rebote que nos permita pues reducir las pérdidas de manera significativa, o al menos esa posición perdedora, reducirla al mínimo. Begoña Sánchez te pregunta: buenos días, ¿ve entrada para Acciona? ¿Cómo ves Acciona? ¿Te gusta, no te gusta para entrar? Sí, el caso de Acciona, estamos hablando de un valor muy alcista, formación de mínimos y de máximos crecientes. Recientemente ha superado una zona de resistencia en 241 euros por acción, y yo creo que el valor se dirige de forma inexcusable a esos máximos alcanzados el pasado 11 de mayo en la zona de los 267 euros por título. Si lo supera, Acciona volverá a entrar en subida libre técnica y absoluta, en gráfico adaptado a dividendo y ampliación, y por tanto Acciona, bajo mi punto de vista, siempre y cuando no pierda la zona de los 241 euros, es un valor sumamente atractivo bajo el punto de vista técnico. Incluso se puede dibujar una nueva directriz alcista con mayor aceleración que la directriz principal. El precio se sitúa por encima de sus 3 medias móviles más representativas. Los niveles de sobrecompra no son elevados en estos momentos y, por tanto, tenemos ahí una gran parte de los ingredientes para que el valor siga avanzando. Así pues, tenemos una referencia técnica en cuanto a resistencia intermedia en 260, pero yo creo que Acciona es un valor ahora mismo para tener en cartera, a menos que se pierda o ceda por debajo de la zona de los 240 euros. Vamos ahora con una nota de voz. Buenos días, muchas gracias por el programa y enhorabuena. Quería preguntarles por el comportamiento técnico de Línea Directa Aseguradora, a ver si el analista puede decirnos un poco lo que ve, si la ve alcista o para ampliar posición. Yo tengo posición prácticamente sin pérdidas ni beneficios. Muchas gracias de nuevo y hasta luego. Pues gracias a usted. Esa línea directa, esa aseguradora, ¿cómo la ves? ¿Te gusta? Sí, ahora mismo, y tal y como nos dice el oyente, sí, efectivamente, aquí tenemos el valor en pantalla. Formación de mínimos, aunque no de máximos crecientes, formación de suelo cerca de la zona de los 1,05 euros por acción. Yo creo que, dado que no las tiene ni con ganancias ni con pérdidas, yo situaría una orden de protección por debajo de 1,16. Estamos hablando de cerca del 4% de caída. Yo creo que es un porcentaje de pérdida que se puede asumir perfectamente. Es por donde pasa esa directriz alcista, y mientras el valor recupere pues la zona de los 1,25, ahí yo desharía posiciones. Línea Directa, a pesar de ser un valor alcista para el corto y medio plazo, no me suscita demasiada positividad. Es un valor ahora mismo bastante volátil, se mueven en unos entornos de correcciones, recuperaciones, vuelta a la corrección. Por tanto, yo plantearía ese stop de protección por debajo de 1,16, y cualquier acercamiento a la zona de los 1,24 o 1,25
aprovecharía para deshacer posiciones. Tenemos al valor retrocediendo en plena fase de ajuste de muy corto plazo, pero tenemos ahí esas 3 medias móviles representativas. La primera pasa por 1,20, 1,18 y 1,17, y en esos entornos el deterioro de corto plazo podría, o al menos teóricamente debería, detenerse. Por tanto, mantendría y aprovecharía esos 1,24 para deshacer posiciones. Tenemos un minuto. Última pregunta. Guadalupe te pregunta por Intesa Sanpaolo. Soporte y resistencia. Intesa Sanpaolo. Sí, aquí lo tenemos en pantalla. El soporte de Intesa Sanpaolo ahora mismo estaría situado en la zona de los 5,37 euros. Es un soporte algo alejado del precio de cotización. Si tenemos horizonte de medio plazo, en el corto plazo el soporte clave y contundente lo tenemos en 5,47. Por arriba tenemos una zona de resistencia clave muy cerca de niveles actuales de cotización, en torno a los 5,74 euros por título. Por encima de ahí se abriría un nuevo tramo alcista buscando la zona de los 5,94. Por tanto, estaríamos en plena zona de resistencia. Así pues, insisto, 5,47 por debajo, 5,73 en la parte más alta. Estos serían los soportes y las resistencias de Intesa Sanpaolo. Por encima de 5,75, apertura de una nueva pata alcista buscando 5,93. Daniel Santacreu, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por contestar a tantas consultas. Feliz jornada y feliz semana. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.